están perdidos. Ya no quieren hablar por el grupo. Cuerdas de coños de madres. ¡Coño de madre todo! ¡Todos son unos coños de madre! ¿Vegapunk habrá descubierto el funcionamiento de un arma ancestral sin darse cuenta? ¿A qué se refería cuando le pidió a Luffy que le sacara de Egghead? ¿Y es realmente el CP0 una amenaza para la isla del futuro y los Mugiwara a estas alturas? Bienvenidos a mi análisis del capítulo 1067 de One Piece, el cual se titula Punk Records. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. En esta oportunidad, la portada del capítulo continúa con la mini historia del Yerma. En ella podemos ver cómo Judge y César están a punto de tener un enfrentamiento. Como dije en mi análisis del capítulo anterior, esto era de esperarse, puesto que, debido a las personalidades de cada uno de ellos, puede que existiera una rivalidad general entre los integrantes de Mats. Ya sabíamos que en su batalla contra Sanji, Queen demostró tener una rivalidad tóxica con Judge, y César por su parte siempre tuvo un resentimiento con Vegapunk por ser considerado su segundón. Es normal que también hubiera una enemistad entre los dos científicos que acaparan la atención de la portada. Ahora, la vaina aquí es cómo terminará este conflicto. La verdad es que dudo mucho que termine escalando a más, ya que por alguna razón el inventor de las Smiles se dirigió súbitamente hasta ahí. Es muy probable que termine negociando algún tipo de información, ya sea científica o incluso referente a la situación actual del mundo. Tampoco hay que descartar que luego de que la mini historia termine, estos puedan aparecer repentinamente en Egghead. Como bien sabemos, apenas estamos conociendo el contexto de la problemática de este arco, por lo que seguramente estaremos todo el 2023 en él. Esto daría tiempo a que la mini historia finalice, ya que a esta le deben quedar más o menos unos 20 capítulos tomando en cuenta la duración de algunas otras que ya hemos visto. También está el hecho de que todo lo que está sucediendo en esta en realidad ya ocurrió en el pasado. Prueba de ello es que hace unos capítulos vimos a Pudding secuestrada en la portada, y dentro del propio capítulo estaba como prisionera en el barco de Teach. Si los acontecimientos se estuvieran dando en simultáneo, los tiempos no calzarían. Es por esta razón que veo como una posibilidad de una pequeña alianza entre ambos científicos y una repentina aparición en la isla del futuro. Pero bueno, dejemos esto de lado y empecemos con el capítulo. La entrega número 1067 del manga de One Piece se divide de una forma bastante interesante, ya que a pesar de que solo hay 4 frentes en la misma, 2 de ellos se ven interrumpidos y retoman luego de algunas páginas, pero para no complicarnos la vida los vamos a analizar uno por uno. Así que empecemos con... Siempre comienzo con el primero. Vamos a variar en esta oportunidad. Empecemos con el frente del CP0. A pesar de que hace relativamente pocos capítulos vimos a los agentes del gobierno en algún lugar del Nuevo Mundo, actualmente ya se encuentran a las afueras de Egghead. Debido a esto, los reyes marinos mechas que se encargan de proteger sus alrededores aparecen para cortarles el paso. Las intenciones de Rob Lucci y sus compañeros son claras, buscan eliminar a Vegapunk y causar la menor cantidad de daño posible. Es por esta razón que usan como excusa el regresarles a Kuma para no tener que acceder por la fuerza. Aquí hay algunas cosas de las que hablar. Lo primero es el diálogo de Lucci acerca de Bonnie, puesto que este comenta que ya no tiene ninguna utilidad para ellos. Eso quiere decir que al esta haber sido capturada se le sacó algún tipo de provecho. No creo que haya sido a su fruta, ya que los efectos de la misma serían evidentes en los que se les hayan aplicado. Yo creo que lo que obtuvieron fue información, o al menos eso era lo que pretendían. Puede que haya sido de Kuma o del ejército revolucionario. Actualmente es casi seguro que Bonnie se vio involucrada con estos últimos, ya que su edad actual es de 24 años, solo 2 más de los que han transcurrido desde el incidente de Ohara, y sabemos que en ese mismo año Dragon, Ivankov y Kuma fundaron el ejército. Si damos por hecho que Bonnie compartió el suficiente tiempo con su padre como para recordarle, tuvo que haber estado junto a él mientras estaba en la organización, así que quizás esta haya sido la utilidad que el gobierno le encontraba. Ahora bien, por otro lado, otra cosa curiosa que hay que tener en cuenta también es que el CP0 sabe que ella está en Egghead, pero desconoce que los Mugiwara también están ahí, o al menos eso es lo que parece, puesto que, de ser el caso, coincidiría con que hayan llevado tan pocos efectivos, por lo que de momento no deberían presentar una amenaza por sí mismos, pero recordemos que estos al descubrirlo podrían avisar y pedir refuerzos o incluso una booster call. En ese caso la cosa sí se complicaría muchísimo, y sí, sé que de momento no tienen intenciones de cargarse a la isla, más bien todo lo contrario, pero en vista de que se podría dar una alianza entre Vegapunk y una de las bandas más peligrosas de la actualidad, es mejor perderlo todo antes de que eso que buscan preservar caiga en la que para ellos serían las manos equivocadas. Pero bueno, tal parece que esto último tiene muchas posibilidades de terminar ocurriendo, y esto es debido al tema del siguiente punto.
Luego de revelarle a los Mugiwara que actualmente desconoce el combustible que utiliza el autómata, Shaka les deniega al CP0 el acceso a ingresar en la isla. Tras hacer esto da por hecho que habrá un conflicto y le pide al resto que se preparen para combatir. De momento creo que los Mugiwara no entrarán en acción, puesto que como dije, la amenaza tampoco es tan grande. Además hay que tener en cuenta de que sí, ellos tienen consigo al Serafín de Kuma, pero dudo mucho que en el desarrollo del mismo no se haya contemplado como una posibilidad el tenerlo en contra. Por lo mismo es muy probable que este pueda ser suprimido por Vegapunk o por alguno de sus clones, así que de amenaza realmente tienen poco. Por otro lado, el CP0 puede verse como una y a la vez no. Esto es debido a la presencia de los Mugiwara en la isla. Actualmente Rob Lucci y el resto no están al nivel de los más fuertes de la banda, de hecho no están ni de cerca. Eso hace que, como dije antes, por sí mismos no presenten un peligro para los sombreros de paja. No obstante, aquí entra en juego la problemática de que, si se descubre que estos están ahí, el conflicto escalaría desproporcionalmente, puesto que se terminarían enviando muchísimos más refuerzos. Es por esta razón que creo que Shaka no dejará que intervengan en el enfrentamiento, y al ser este el caso, habría que ver cuáles son las capacidades de los clones de defender su territorio para poder determinar si realmente los agentes del gobierno supondrían un problema. Por agregarle más dramatismo a la trama, yo apostaría que sí se les dificultará, pero si hablamos de dramatismo es mejor que pasemos al siguiente punto. Casualmente, luego de que Shaka haya dado la orden de prepararse para la batalla, Kuma, quien estaba siendo reparado por los revolucionarios, empieza a correr de la nada. Y como ustedes entenderán, eso de casualidad no tiene nada. El cyborg claramente está acatando la orden de proteger Egghead que dio el clon de Vegapunk. El tema aquí es que yo dudo mucho de que dicha orden haya sido emitida con la intención de que él la llevara a cabo, puesto que no tiene ningún sentido que este salga a correr tomando en cuenta que está prácticamente al otro lado del mundo. Ahora bien, lo interesante aquí es que tal parece que los revolucionarios están por empezar la batalla por la que la organización fue creada en su momento. Es bien sabido que las intenciones de Dragon son las de cambiar el mundo, erradicando de una vez por todas el abuso extremo que los dragones celestiales y la nobleza aplican al resto de la población. Para eso es necesario confrontar directamente el gobierno mundial. De momento desconocemos las razones exactas por las que se tomó la decisión de dar inicio al conflicto definitivo, pero estas podrían haber sido la información que Sabo le dio a conocer, todo el resto que pudo obtener de Kuma o también la conversación que tuvo con Vegapunk. Es probable que actualmente Dragon ya tenga una hipótesis que complemente el mensaje inconcluso que Sabo le dio al comunicarse con él. No obstante, me encantaría saber el plan que tiene para llevar a cabo el conflicto, puesto que de momento, sin demeritar a la armada, no posee la suficiente fuerza como para abrirse paso en Mary Joyce, tal como lo hizo al autómata hace 200 años. Pero de eso hablaremos en el siguiente punto. Si creías que me había olvidado del último frente, te equivocabas. Una cosa que no comenté en el segundo punto fue lo curioso que me pareció que Vegapunk no conociera el combustible que usaba el autómata. Esto me llevó a pensar que dicho material tendrá un peso fundamental en la obra. Es bien sabido que en el siglo vacío el Gran Reino perdió una guerra contra el gobierno conformado por otros 20 reinos de aquel entonces. Y si la razón por la que este conflicto empezó fue debido a ese material en cuestión, a lo largo de la historia del mundo real el petróleo ha sido la razón por la que muchos países se han enemistado. Puede que Oda se haya inspirado en alguno de estos conflictos para escribir este acontecimiento. Dicho esto, me parece súper interesante que haya sido justo hace 200 años cuando invadió la Tierra Santa. Esto coincide con el momento en el que el gobierno mundial y el reino Ryugu se aliaron, así como también del primer y último reverie en el que los representantes de los Gyojin habían asistido hasta ahora. La razón por la que habían tomado esa decisión puede que haya sido el ataque de este autómata, y al coincidir con el inicio de la discriminación de los Gyojin por parte de los humanos, puede que el responsable de esto haya sido algún personaje que pensaba de esa manera. Eso, como también pudo haber sido la respuesta por parte de los propios Gyojin ante dicha discriminación, siendo ellos quienes le controlaron para crear el conflicto, o responder a este mismo. Su funcionamiento también puede que esté vinculado con un arma ancestral. De momento sabemos que Plutón es un cañón y que Poseidón es una persona que controla a los reyes marinos, pero ¿y si Urano termina siendo lo que controla a dichos autómatas? Un guiño a esto puede ser algo que vimos en este mismo capítulo de Vegapunk, y es que el doctor le explicó a Luffy y compañía la forma en la que su mente y por ende también su isla funcionan. Como bien planteé en el video que le dediqué hace unas semanas, sus creaciones principales son unos clones de su mente, pero claro, especializados en tareas específicas, valga la redundancia. Debido a esto, sus personalidades también son distintas entre sí. Esto confirma lo que dije en su momento. Por mucho que se hayan presentado como Vegapunk, estos no podrían llegar a ser considerados como él mismo o por separado. Ahora bien, toda su información se retroalimenta con una especie de servidor que contiene todos los conocimientos del doctor. Este se ubica en la
cima de la isla y emite por medio de una conexión inalámbrica todos sus conocimientos. Puede que sin haberse dado cuenta Vegapunk haya replicado la forma en la que hipotéticamente Urano controla a los autómatas, o en tal caso hacer de forma artificial lo que Shirahoshi hace con los Reyes Marinos. Pero dejemos las fumadas de lado. Lo que sí es un hecho es que lo que le permite a Vegapunk almacenar tantos conocimientos es la habilidad de la fruta del diablo que consumió, la cual tiene el nombre de la Nomi Nomi Nomi. Sí, sé que suena como una especie de trabalenguas. Esta le da la capacidad de guardar conocimientos sin límites, pero con la contra de que al hacerlo su cerebro y por ende también su cabeza cada vez se hacen más grandes. Una cosa que me intriga bastante es la forma en la que logró fraccionar su cerebro sin morir. Definitivamente es algo de lo que me quiero enterar. Y si hablamos de su fruta del diablo, la verdad es que no me sorprendió para nada. No porque no me parezca genial, de hecho, sí me gusta bastante. Lo que sucede es que como han habido tantas teorías en la comunidad que ya planteaban eso o algo parecido, debo decir que ya me esperaba algo así. No me sorprendió, pero sí me gustó. Otra cosa interesante es lo perfeccionista que es, ya que consideraba que la fruta de Momo era un intento fallido por el simple hecho de que no replicó el color del de la de Kaido. Tanto esto como el sentimiento de culpa que demostró tener luego de que Bonnie le atacara le dan más forma a su personalidad. Esto refuerza mi teoría de que terminará siendo un personaje incomprendido a simple vista, pero no por eso carecerá de un sentido moral. Por último, pero no menos importante, el anciano hace una declaración de intenciones muy interesante. Tal parece que este quiere compartir sus conocimientos con toda la humanidad a través de Punk Records. Ya saben, el sistema que se encuentra en la cima de la isla. Lo que este busca es crear una red de intercambio de información, algo así como internet. Esto demuestra que el personaje es muy altruista, algo que en su momento fue comentado por los habitantes de su isla natal. Ahora bien, lo gordo del asunto es que le pide a Luffy que le saque de Egghead. Esto me parece súper extraño, puesto que si eso llegara a suceder, supongo que perdería conexión con Punk Records, y por ende con sus conocimientos. Yo creo que a lo que este se estaba refiriendo es que lleve una parte de su mente con él en el resto de su viaje. Desde el principio del arco se abrió la posibilidad de que Franky mejorara el Sunny aprovechando su estadía ahí. Puede que una de las mejorías que se implementará será una especie de sistema dentro del barco, algo así como Cortana de Halo. Esto le servirá a Vegapunk para seguir recolectando información a través del viaje que Luffy tendrá. Aunque tomando en cuenta lo pervertido que este puede llegar a ser, igual no sería tan buena idea darle el acceso a un sitio privado donde Robin y Nami estén. Pero en fin, este fue todo el capítulo 1067 de One Piece. He de decir que a diferencia del anterior, este sí me gustó, en parte porque aquí no revive nadie. Nos esperará una larga semana sin capítulo, ya que no tendremos uno en la siguiente. ¿A ti qué te pareció? Déjamelo en la caja de comentarios. Por aquí te dejaré un análisis que hice de Sanji. ¿Será este el consentido de Oda o su personaje más odiado? Descúbrelo ya. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.